Bien. Hola, hola, ¿se me escucha bien en Twitch? Bueno, si hay algún conectado, les voy a pedir que me vayan avisando si me escuchan bien. Bueno, a los que están en Instagram viendo, los invitamos a pasarse al Twitch. El link está en la historia anterior. Hoy vamos a, como todos los jueves a las 21, a hablar de política nacional, la República Argentina. Y hoy tenemos que tocar el tema interesante de la semana, que, a ver, venimos desde hace ya bastante hablando de Sergio Massa, ¿no? Como que Massa se ha llevado la centralidad de la escena política de las últimas semanas, pero ahora ha ocurrido algo que nos va a obligar a cambiar el foco del lugar, que ha sido la reaparición pública de Cristina Fernández de Kirchner después de el intento de magnicidio, el intento de homicidio que sufrió el jueves pasado y que desató una tormenta que gracias a Dios no pasó a mayores y gracias a Dios no se tradujo en una violencia política más radical, más descontrolada. Pero bueno, hoy ha vuelto a hablar Cristina por primera vez desde entonces. Algunos periodistas informados en el tema han dicho que estuvo como varios días ella personalmente muy afectada, muy choqueada. Todos dicen que las fuentes cercanas dicen que medio que el primer día del atentado ella no había caído, ¿no? En medio de la euforia de la concentración militante que había en el entorno, como que no terminó de caer. Y ese fin de semana, puntualmente dicen el domingo, le cayó la ficha de lo que le estaba, de la que había zafado y cayó como en una preocupación, en una desazón muy profunda y recién ahora ha vuelto a aparecer públicamente de vuelta. Bien, como ustedes vieron en la historia que está puesta en Instagram, pero que acá se los voy a ir tirando, siempre tratamos de tirar dos o tres tópicos para ir conversando y el de este ha sido como bastante puntual, en el sentido de que vamos a hablar de una institución eh, que ha sido muy importante y es muy importante para la vida política y social de la República Argentina y que siempre ha participado activamente, a veces con más protagonismo, a veces menos, en la vida política argentina, que es la Iglesia Católica. Eh, Ha salido en las noticias, si ustedes pueden ver, Clarín y los medios, una foto de una misa que se celebró en la Basílica de Luján, una misa por la paz política, en donde, bueno, la fotografía y la noticia fue presentada como una misa que ofició el bloque oficialista. Ustedes ven la foto, está Alberto Fernández, está Eduardo Dualde, está Guado de Pedro. Ha quedado una fotografía como si fuese una misa, ¿no? Del PJ o una misa del Frente de Todos, cuando en realidad la historia
es bastante interesante porque eh, ese encuentro que se estaba gestando desde hace bastante lo lleva adelante el episcopado argentino a través de Monseñor Oscar Ojea, ¿no? Es el obispo a cargo de la diócesis que desde hace ya varios meses él viene trabajando, él y todo el círculo de obispos de la Iglesia Católica, en crear un espacio, podríamos decirlo, un espacio institucionalizado de diálogo entre las dos fuerzas políticas mayoritarias que hay en la Argentina, que son el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Eh, ¿Cuál es la preocupación que expresa el obispo Oscar Ojea y también que expresan varios obispos y autoridades de la Iglesia Católica, el Papa Francisco mismo? La polarización en el discurso político y la agudización de la violencia verbal, que puede traducirse obviamente en violencia física, en violencia política, y en pos de eso es que la Iglesia Católica comienza a crear como una especie de, no mesa de diálogo, pero una instancia de acercamiento entre las partes en conflicto, lo cual es muy difícil de lograr, pero bueno, viene trabajando en esto basándose en qué antecedente. A ver, la historia argentina lamentablemente ha tenido episodios de quiebre político, quiebre social, quiebre económico, que ha forzado, ha obligado a las partes políticas opositoras, a juntarse a resolver problemas específicos de a dos. Recordemos en la década del 70, no me acuerdo bien si fue en el 73, creo que en el 73, en medio de la violencia política, en tiempos de los montoneros, la AAA, ya había olor a golpe de Estado en el 73, atentado, secuestro, en medio de esa vorágine muy violenta que podía pasar a mayores, el gesto que hizo la política fue acercar a Juan Domingo Perón con Balbín, PJ y Unión Cívica Radical en un gesto de encuentro en que el mensaje, el centro del mensaje era bajemos los ánimos porque esto se va a descontrolar, ¿no? Ese es un gesto, por ejemplo, un hecho concreto, el abrazo Perón-Balbín. Si nos vamos más adelante, podemos ver durante los alzamientos carapintadas de Semana Santa del año 87, eh, el abrazo entre Raúl Alfonsín y Antonio Cafiero, ¿no? No me acuerdo puntualmente si Cafiero era el presidente del PJ o el gobernador de Buenos Aires. No me acuerdo bien ese detalle puntual, pero de vuelta, PJ y UCR se mostraron juntos en el balcón de la Casa Rosada, abrazo de por medio, ¿no? Con el mismo mensaje, bajemos los ánimos, ¿no? Desradicalizar el discurso político. Y un caso distinto fue el 2001, donde hubo un crack financiero que desmembró el tejido social de la Argentina y cuando empezaron a aparecer las muestras de hostilidad, de violencia, fruto del crack financiero y del desmembramiento financiero de la Argentina de aquel momento, la figura de Eduardo Duhalde, presidente del PJ, que se acerca a Raúl Alfonsín, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, para, de alguna manera, amortiguar evitar que la fractura económica la violencia social en las calles se traduzca en violencia política, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que siempre los episodios de ruptura, sea financiera, de disgregación social, pasan a mayores cuando no hay un liderazgo político claro que junta a las partes en una instancia de diálogo para bajar los ánimos, ¿no? El abrazo Perón-Balbín, el abrazo Alfonsín-Cafiero durante Semana Santa del 87, o el último episodio que fue en el 2001, el acercamiento Duhalde-Alfonsín, ¿no? Ese último acercamiento tiene una particularidad. ¿Por qué?
Duhalde, ustedes escuchen algún día las conferencias de Duhalde o las entrevistas que él realiza ahora en actualidad, él habla de ese periodo y hace una mención muy especial. Dice, el acercamiento entre la Unión Cívica Radical y el PJ durante el crack financiero del 2001 fue facilitado por una personalidad importante en la vida política de Buenos Aires del año 2001, que fue nada más y nada menos que el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Jorge Mario Bergoglio tuvo un protagonismo clave. ¿Por qué? Porque en la crisis del 2001 fue, como dije recién, una crisis de deuda, un crack financiero terrible. Argentina entró en un abismo financiero muy grande que se empezó a traducir en hechos de violencia social que yo era muy chico, pero recordamos los saqueos, la represión en las calles, el miedo a que empiece a haber violencia armada, ¿no? Que la situación pase a mayores y ahí es cuando la política o da muestras de radicalización, en el sentido de que aprovecha la crisis financiera y social para atacar, o en una actitud de grandeza, podemos decirle, se juntan los polos opuestos a dar un mensaje de unidad, pacificación y que todo el arco político consensúe una base de no violencia para resolver la crisis. Ese encuentro entre Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde en el 2001 fue facilitado por la mesa episcopal que el por entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio trabajó para llevar adelante, ¿no? De hecho, ahí es cuando uno empieza a entender el peso, más allá del volumen político, el peso y el protagonismo que tuvo la Iglesia Católica en evitar que la crisis financiera y la violencia social se traduzcan en un escenario de violencia política, que ese es el peor de los casos, cuando las dirigencias pasan al ataque, que fue lo que, por ejemplo, Perón y Balbín no pudieron evitar, por más que lo trataron, ¿no? La violencia estaba tan radicalizada en ese momento que se llevó puesto el esfuerzo de Perón y de Balbín. Alfonsín Cafiero tuvieron suerte en la Semana Santa del 87 y la sociedad acompañó ese consenso del PJ y la Unión Cívica Radical. A lo que voy ahí, después del 2001, Jorge Mario Bergoglio y en la Conferencia Episcopal Argentina comienzan a trabajar activamente en esto de crear instancias o mesas de diálogo entre las distintas partes de la política para amortiguar o resolver problemas que devengan de crisis financieras, crisis sociales, para evitar que pasen a episodios de violencia política a los cuales hay como es el gran consenso democrático. Argentina no quiere volver. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Y creo que lo podemos percibir, si bien no sé, a ver, comparar hechos históricos con los de actualidad con los anteriores no siempre es muy exacto, pero ha vuelto una forma de discurso político que se basa justamente en eso, el discurso de trinchera, ¿no? Hay una trinchera, de este lado estamos nosotros, de aquel lado están ustedes, nosotros tenemos la razón, ustedes están equivocados, y esa relación de amigo-enemigo que tiene su teoría política por detrás, que tiene todos sus papers, sus trabajos, esa forma de construir política ha ido radicalizando el discurso político en la Argentina a tal punto de que, a ver, ¿quién de acá no le ha pasado? Que cuando uno intenta llevar adelante una conversación o hacer un análisis político de la realidad, automáticamente el oyente está tratando de escuchar, a ver, ¿a quién le pega? O a ver, ¿este de qué lado está? ¿No? Se ha creado una imagen, una forma de entender la política en esos términos. ¿Cuál es el gran problema de esa forma de entender la política? Que en primer lugar le abre la puerta a la radicalización del discurso, le abre la puerta a la violencia del discurso.
está habiendo vocabularios en la clase política argentina que los estamos normalizando, pero la verdad son bastante fuleros, ¿no? Pero ¿cuál es el gran problema y el gran riesgo? El gran problema es que para resolver los problemas de un país, los problemas económicos, los problemas estratégicos, hace falta que la clase política tenga un acuerdo, por lo menos en 5 temas. Cosa que cuando haya un cambio de gobierno, hay 5 temas que hemos consensuado entre todos que no se tocan y que se mantienen. Este esquema de confrontación permanente hace imposible sentarse a debatir puntos en común. No sé, voy a decir cualquiera. Puntos en común en defensa, en economía, en seguridad, en educación y en salud. Listo. Llegamos a un acuerdo en eso, por lo menos. O en 3. En economía, en salud y en seguridad. ¿No? A ver, cuando la forma política toma el yo contra vos y yo tengo razón, vos estás equivocado, ¿no? Cuando entramos en esa dialéctica, se hace imposible conversar para llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque si yo me siento con un líder opositor, automáticamente se me va a tildar o de traidor, o de panqueque, o de, no sé, usen el mote que ustedes quieran. Pero esa forma de hacer política que se le llama la grieta, ¿no? Dificulta a él llegar a puntos de acuerdo entre las distintas fuerzas políticas. Lo cual hace irresolvible, creo que está mal dicha la palabra, cualquier problema estratégico de mediano o largo plazo que tenga el país. Porque hay una imposibilidad discursiva de sentarme con el otro. ¿Y cuál es el peligro? El peligro. Imagínense si en Semana Santa del 87, ¿no? Aldo Rico, los Carapintadas, ¿no? Hacen su sublevación. Si Alfonsín, presidente de la Unión Cívica Radical, no hubiese tenido el apoyo de Antonio Cafiero, del PJ, ¿no? Y Antonio Cafiero hubiese aprovechado la situación para presionar o para atacar, ¿no? ¿Cuál hubiese sido? O sea, me explico, o por ejemplo, que bueno, eso selló lo que la Unión Cívica Radical venía sosteniendo desde el 83 del pacto sindical militar, ¿no? Entre Saúl Ubaldini y los militares, que al final fue algo incomprobable y totalmente falso, falaz, que se terminó desvaneciendo con el gesto que tuvo Antonio Cafiero en Semana Santa del 87. Pero, por ejemplo, lo que hubiese sido la crisis del 2001, los saqueos, el estado de sitio, la anarquía, si Duhalde y Alfonsín no se hubiesen acercado a formar un acuerdo o a tomar decisiones entre los dos, ¿no? Hubo 33 muertos en el 2001. ¿Cuántos hubiese habido si la cosa hubiese escalado y la dirigencia política no se hubiese sentado a llegar a un acuerdo, ¿no? Ese es ese es el tronco valioso de el llegar a puntos de acuerdo entre distintas fuerzas. Es ingobernable e irresoluble un país con altos grados de confrontación y de no resolución, y es sumamente arriesgado llegar a una crisis económica y social con una dirigencia política confrontada que no va a buscar encuentro, ¿no? Y ese panorama, porque fíjense, hay una gran crisis económica en la Argentina que en el 2020 se acrecentó, pero que tiene una década ya arrastrándose, que si llega a derivar en un colapso o en un sacudón, con el grado de confrontación política que hay hoy, ¿cuál será el destino de eso? ¿No? Entonces la iglesia, Oscar Ojea, ¿no? El monseñor Oscar Ojea empezó a crear como una especie de institución de diálogo para sentar a los líderes de los distintos sectores a conversar. ¿Quién es uno de los impulsores, junto con la Iglesia Católica, de estas mesas de diálogo? Fíjense nada más y nada menos que el expresidente Duhalde. Si ustedes se fijan, las últimas 3 notas
que Duhalde ha escrito en Infobae. Es una personalidad que yo sigo mucho sus publicaciones. Todas las publicaciones que él hizo en Infobae hacen hincapié en eso, en la necesidad de un espacio de unión entre... Y él siempre se remite a él con Alfonsín en el 2001. Y bueno, y hubo sinergia ahí, Duhalde, Monseñor Ojea, en el sentido de, a ver, de crear un espacio de conversación. ¿Cuál fue el primer resultado concreto de este esfuerzo? Por eso Duhalde estaba en la primera fila en la misa de Luján, ¿no? Si ustedes ven la foto, está Duhalde. Una misa en Luján como instancia previa a una conversación en común sobre temas de coyuntura para llegar a un acuerdo. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, y a esa misa, que iba a tener un estadio posterior de reflexión, ¿no? El cura, el sacerdote que oficiaba la misa iba a dar como una reflexión de invitación a eso lo alineamos con a ver, Cristina Fernández de Kirchner, por poner un nombre como líder política de una de las dos grandes coaliciones, viene en sus últimos discursos teniendo una retórica muy católica. Presten atención a los últimos dos discursos de Cristina, muy católica, una retórica muy católica y una imagen, un uso de la imagen, ¿no? Rosario en el cuello, ¿ah? Hoy tiró la frase "me salvó Dios y la Virgen", ¿no? Después esto de decir que el peronismo es una filosofía cristiana, ¿no? Cristina Fernández viene teniendo un discurso político, obviamente ella es una mujer muy pragmática y muy hábil políticamente, no lo vamos a negar. Viene hace rato acomodando su discurso y su retórica en línea con el ESCON, lo que Monseñor Ojea y Eduardo Duhalde están proponiendo. Y por otro lado, bueno, Juntos por el Cambio, salvo algunas excepciones puntuales, ha demostrado tener el mismo comportamiento. ¿Qué fue lo que pudrió todo? Bueno, el desafortunado suceso del jueves pasado en el que Sabac Montiel, este muchacho que pertenece a una organización que está bajo investigación, decide percutar un arma frente a Cristina Fernández de Kirchner, un arma que estaba cargada pero no estaba amartillada, ¿no? Un atentado fallido. ¿Qué pasa? Ese episodio desencadenó una seguidilla de comentarios inoportunos y de discursos inoportunos también. Cuando la clase política entera se lanzó a repudiar el hecho, hubo varios comentarios desafortunados de distintos políticos en qué decan. Fíjese, Mauricio Macri fue el primero en repudiar. Eso fue algo muy interesante. Siempre digo, miremos la política detrás del hecho. Mauricio Macri fue el primero en repudiar. De hecho, repudió antes que varios del Frente de Todos, ¿eh? Ojo a eso, ojo a eso. Pero, ¿qué terminó pasando? Hubo otras personalidades que no tuvieron como un posicionamiento tajante en ese asunto y la misa de Luján, que estaba destinada a todos, terminó teniendo muchas ausencias, producto de la confrontación que se derivó del episodio, y quedó como, a ver, ante los medios, como una bendición de la Iglesia Católica al frente de todos, cuando en realidad era un espacio que, muy armado, con mucho trabajo por detrás, que lleva meses de trabajo, de encuentro entre las dos fuerzas políticas. Ahí se dan cuenta esto muestra cómo puede volar por los aires algo muy trabajado por un episodio inoportuno, ¿no? Quedó como una misa de bendición al frente de todos cuando en realidad la idea primigenia era otra. Pero, ¿a qué voy yo? El comportamiento de Macri y Cristina en este contexto. Macri fue el primero en repudiar lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner.
yo siempre digo que los políticos tienen una forma de dialogar entre ellos. Es como que tienen como una telepatía a la cual el resto de los civiles no tenemos como el entendimiento. Es como que hablan sin hablarse, hablan tirándose gestos, ¿no? Ocurre el episodio, Macri repudia, Macri llama a la paz, ¿no? Macri llama a la paz, eh, mientras otras personas de su bloque no tuvieron el mismo comportamiento. Cristina Fernández de Kirchner hoy estaba viendo su discurso que lo dio el día de ayer, su primera reaparición pública. ¿Dónde la hizo a la primera aparición pública Cristina? La hizo rodeada de los curas villeros, rodeada de monjas, rodeada de sacerdotes, pidiendo disculpas por no haber podido ir a la Basílica de Luján, con un rosario dorado en el cuello, ¿no? Y otra cosa interesante, leyendo el discurso que dio un senador argentino en el año 1929, cuando se realizó un atentado contra la vida de Hipólito Yrigoyen. Desmenucemos. Cristina se presenta en un ámbito eclesiástico, ¿no? A hablar, con una vestimenta muy adornada en términos católicos y aludiendo a un atentado contra un presidente que no era peronista, que era de la Unión Cívica Radical. Yo ahí leo un gesto político sutil y Mauricio Macri con una actitud de repudio hacia toda forma de violencia política. No hay, a ver, esto ya es conjetura, pero Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner son las dos personalidades con más volumen político de la República Argentina. Por más que haya un esfuerzo de Horacio Rodríguez Larreta para crear un volumen político propio, que lo tiene también, el jefe fundador del espacio no deja de ser Mauricio Macri. Hayan tenido un lenguaje común y haya habido un esfuerzo de los dos, un esfuerzo no dicho, porque a ver, si Mauricio Macri se pasa de rosca repudiando y va a poner en riesgo a sus seguidores que están encolumnados quizás detrás de Patricia Bullrich con un discurso más radical, ¿no? Más combativo, ¿no? Está la sutileza esa, pero no está habiendo como un entendimiento, porque además Mauricio Macri y Cristina comparten algo, comparten algo en común. Ambos fueron presidentes y saben de primera mano lo ingobernable que es algo en un contexto de confrontación constante. No hay forma de llegar a acuerdos mínimos. Y son ellos las dos personas que han tenido este comportamiento, como una Cristina invitando con su lenguaje simbólico y su retórica y sus gestos a volver a ese espacio abierto por Monseñor Ojea, y un Mauricio Macri rápido a la hora de repudiar y de llamar a la paz social. No me parecen cosas para pasar por alto. No me parecen cosas para pasar por alto. Y bueno, seguirlo de cerca el asunto. Yo les recomiendo que vean la disertación de Cristina Fernández de Kirchner del día de ayer y hagan una lectura puntillosa de eso. También otra persona a las cuales les recomiendo que sigan en Twitter, pero más, no es tan tuitero, Dualde. Lean sus últimas 3 publicaciones en Infobae, ¿no? Después sigan en Twitter a Monseñor Ojea, ¿no? Y después vean estos comportamientos de Mauricio Macri y ciertos dirigentes de Juntos por el Cambio, ¿no? Así que bueno, eso, a prestarle mucha atención. Yo creo, y esto también lo dice Carlos Pagni en esa editorial que él hace todos los lunes que se llama Odisea Argentina. Él dice que tiene información relativo a, bueno, hay como un deseo
de las dos grandes personalidades de bajar un cambio, de que no se vaya de mambo el discurso violento, porque miren, se tradujo en un acto concreto de violencia. Y ver si no puede haber algún canal de encuentro medio. Y ahí entran en juego las personalidades no confrontativas. Volvemos a Sergio Massa, volvemos a Larreta. Pero bueno, por ahora vamos a dejar hasta ahí. Les recomiendo que escuchen los discursos, les recomiendo que lean las notas. Y bueno, después está otro temita que podríamos conversar bien, que es la gira de Sergio Massa por los Estados Unidos de América. Pero ya lo conversamos el jueves pasado. Vean el Twitch que hicimos el jueves pasado sobre el tema. Todo sigue una misma línea. La foto entre sindicalistas y el embajador de los Estados Unidos de América. Y la frase de Pablo Moyano, dirigente del sindicato más poderoso de Argentina, que es el sindicato de camioneros, que dijo: el embajador de los Estados Unidos de América es más peronista que varios compañeros. Guarda, guarda, guarda. Sergio Massa es un ministro de Economía que tiene una agenda difícil de llevar adelante. Tiene un alineamiento en cuanto a materia geopolítica alineada hacia los Estados Unidos de América, un lugar desde donde él quiere que vengan créditos, préstamos e inversiones, y una clase sindical, una dirigencia sindical que se fotografía, Baradel y Yasky, con el embajador de Norteamérica, y un Pablo Moyano que tire ese comentario. La pregunta que a mí me sale es: ¿no hay en puerta una reforma laboral que va a necesitar el visto bueno del sindicalismo argentino, que siempre se opuso a las reformas de flexibilización laboral? ¿No? Abro la pregunta. ¿No hay un entendimiento quizás de que la forma de realizar una reforma laboral en Argentina es con un gobierno peronista y con el visto bueno de la clase sindical? ¿Y si Sergio Massa está laburando en eso? ¿No? Para pensarlo, no estoy tirando absolutamente ninguna certeza, pero para seguirlo de cerca. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Recordemos, vuelvo a recordar, todos los jueves a las 21 estamos por Twitch, la gente de Instagram estamos en Twitch, hablando de política argentina. Los miércoles a las 21, política internacional con el Guille. Los jueves a las 21, política internacional conmigo. Y 2 veces al mes, podcast de Córdoba Global. Búsquenos en Spotify, Contexto Global y Contexto Argentina. Así que bueno, muchas gracias. Esto va a quedar colgado, por si lo pueden ver, por si lo quieren ver, y a seguir viendo la política detrás de los hechos con mucha atención. Así que bueno, les mandamos un saludo grande a todos y a seguir